Bueno, hay librerías que tuvieron que cerrar, hay empresarios que tuvieron que despedir a gente inclusive por la situación crítica que tuvieron que atravesar el año pasado. Con Mario Urzúa habíamos prometido hablar un poco de esta situación, Hay ¿no? muchos comerciantes que decidieron trabajar en negro. También. Que salieron del mundo registrado y Sí. se dedicaron a vender de manera online a través del marketplace de Facebook Sí. o buscar otra alternativa. Si no tenían el dinero para armarse su propia página web para compras, buscar la vuelta. Los datos del desempleo todavía no se tienen definidos, se está esperando la información del INDEC respecto del cuarto trimestre del 2020, pero podemos enfocarnos en los datos del tercer trimestre que cerró en el mes de septiembre. La desocupación en Mendoza fue del 8,2%, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cerrando en el mes de septiembre. En el segundo trimestre, es decir, abril, mayo y junio del año pasado, el indicador había mostrado que Mendoza estaba por encima del 15% de desempleo en cuanto a la población económicamente activa que busca trabajo. Ese indicador descendió casi a la mitad en el tercer trimestre, un número bastante alentador respecto a lo que estaba sucediendo en nuestra provincia con respecto al país. A nivel nacional fue del 11,7, aquí en Mendoza estuvo por debajo e incluso estuvo por debajo del indicador que se había marcado en el año 2019, en el mismo periodo de tiempo, en el tercer trimestre del 2019. Insisto, todavía faltan los datos del cuarto trimestre y a partir de ahí poder hacer un análisis de cómo nos fue a los mendocinos durante todo el 2020, donde hubo un cese de actividades en muchas áreas, una recuperación, es cierto, que no se dio en otros puntos del país, que sí se dio aquí en Mendoza, donde se mantuvo un equilibrio entre salud y economía durante gran parte del año y que bueno, hoy muestra claramente cómo está la situación epidemiológica en Mendoza respecto de lo que está ocurriendo en otros puntos del país. En base a estos datos, Sí. y a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, un grupo de técnicos y especialistas en seguridad e higiene, que son quienes están llevando adelante el proyecto de ley para conformar el colegio, ¿sí? Que esta actividad sea colegiada, porque son muy pocos los matriculados. Que vienen hace tiempo. Hace mucho años, tiempo que vienen logran. peleando por la ley que les dé forma al Sí. colegio de técnicos de seguridad e higiene, porque también hay competencias desleales entre ellos mismos. Algunos que trabajan sin matrícula, otros con matrícula, algunos que cobran menos que los demás, no tienen tarifa, bueno. Independientemente de esto, ellos formaron una comisión, la comisión fundadora que le llaman, que es la que lleva adelante esta lucha para conseguir la promulgación de la ley que instituya el Colegio de Técnicos de Seguridad e Higiene en Mendoza. Ellos, en base a los datos que recopilan por su propio trabajo, en base a los datos del INDEC en cuanto a desempleo y en cuanto a un informe que presentó la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el mes de septiembre, armaron un indicador de cómo está la situación en Mendoza también. Los números son bastante parecidos. A ver, cuando en Mendoza teníamos un 15% de desocupación, de desempleo, se hablaba de cerca de 70.000 personas sin empleo. Sí. Cuando el indicador nos da un 8, estamos hablando de 35, casi 40. Se puede hablar de la mitad. Bueno, ellos, en base a este indicador de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, aseguran que son unos 23.000 trabajadores los que se quedaron sin empleo durante el 2020 hasta el mes de septiembre. De los que estaban en blanco. Hay que, claro, exacto. Sí, siempre estamos Siempre hablando de personal en blanco. Bien, personal bien. en blanco y tampoco estamos tomando los monotributistas. ¿Sí? Son empleos registrados en blanco en empresas formales Bien. que pagan el 931 en ANSES y que a su vez hacen el pago mensual de la aseguradora de riesgos del trabajo. Con ese dato, la Superintendencia elaboró su indicador. ¿Qué dice la Superintendencia de Riesgos del Trabajo? Que en septiembre del 2019 Mendoza tenía registradas 21.661 empresas y que en el mismo mes del 2020 son 20.814, es decir, 847 unidades productivas menos. Lo que indica, en base a un cálculo matemático que hacen los técnicos en seguridad e higiene, insistimos, un trabajo que hicieron ellos, marca que hay unos 23.000 puestos de trabajo menos. Ahora bien, no necesariamente. Puede ser también, y esa es otra variable que hay que empezar a analizar, por lo que nos pasó durante el 2020, que muchas empresas hayan decidido dejar de pagar el seguro de riesgo de trabajo y por tanto desaparecen del sistema. No necesariamente son empresas que cerraron sus persianas, que dejaron de trabajar o que despidieron al personal, sino que giraron para otro lado y dejaron de pagar el riesgo de trabajo, la aseguradora, y por tanto en la superintendencia no figuran en el sistema. ¿Y esto es lo que dice Aciar aparentemente? ¿Es una de las hipótesis que él maneja? ¿O? Aciar es Matías Aciar, que es uno de los representantes de este grupo de técnicos, licenciados y especialistas en seguridad e higiene, que habló con Noticiero 9 y esto decía.
En septiembre se cerraron todas estas estadísticas. Ahí es donde se descubre que tenés prácticamente 900 empresas que no están pagando más o que tienen las persianas cerradas, pero no tenés gente que esté aportando, se podría decir. Ahí no se desprenden los números, 23.000 desempleados, se podría decir, en blanco. Ni hablar los que están fuera de esta órbita legal, informal, que es el monotributo, ¿no? Esto viene de mucho más atrás, estas son gestiones que, sin importar, desde nuestro sector siempre lo decimos, somos apartidarios, no pertenecemos a ningún partido político, pero estas son gestiones anteriores que nunca se ha trazabilizado bien la gotita, el punto de la coma de las empresas. Y estas estadísticas netamente la miran desde Buenos Aires y nosotros lo que hacemos es relevar lo que ellos hacen y le ponemos lo que sabemos de Mendoza con 2.6 millones de habitantes. Nosotros estamos en un sector que nos toca de lleno porque estamos en organismos públicos, privados, en cualquier estamento del Estado.